Buenas tardes. Voy a presentar a Ana, que ya todos la conocen muy brevemente, muy brevemente. Yo creo que por ahí Cristina no la conoce, pero por eso la voy a presentar. Como ya conocéis, Ana nos va a hablar hoy sobre los enigmas arqueológicos y especialmente sobre unos hallazgos, los últimos hallazgos encontrados que ponen en evidencia nuevas posibilidades de entender el pasado de la humanidad, la historia. Y bueno, de la mano de Ana haremos este recorrido, ¿no?, a lo largo de estos hallazgos y enigmas arqueológicos. Y como saben, Ana es geóloga, profesora de biología y de geología, y además apasionada de los temas arqueológicos, de la arqueología. Tanto es así que quien no lo tenga también lo recuerdo y invito a comprarlo, que es coautora del libro A la Atlántida entre el mito y la historia. Los dejo con... Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema, a mí personalmente me parece un tema apasionante, el tema de la historia del hombre. Hay tres preguntas básicas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? El quién soy lo estudiamos en esta escuela de filosofía continuamente, en nuestros cursos de filosofía, pero el de dónde vengo es la pregunta en la que vamos a investigar esta noche. Y sin saber de dónde vengo tampoco podemos saber a dónde vamos. Por lo tanto, esta pregunta y esta indagación a mí me parece de una gran importancia. Aparte de lo pasional y aparte de lo misterioso, el apego a los enigmas y a los misterios que podamos tener, apego o atracción hacia ese tipo de temas que se consideran siempre misteriosos, enigmáticos, pues es otra de las causas que nos reúnen esta tarde aquí. Y aquellos que nos vayan a ver a través de YouTube, en una ocasión que lo recojan, pues supongo que también estarán buscando en este tema encontrar algunas respuestas. Al respecto de las respuestas de los enigmas, siempre hay su dificultad, ¿no? Porque un enigma es, por definición, algo, una pregunta que no es fácil de responder. Quizá porque las respuestas están dentro de cada uno, y cada uno, digamos que encuentra un tipo de respuesta u otro según sus propias necesidades. Entonces son respuestas difíciles de compartir, ¿no?, en el sentido de que cada uno puede tener la suya. Y bueno, en esta tarde también vamos a investigar en algunos de esos enigmas, ¿no? Cuando empecé me interesé por el tema, bueno, me propuse dar esta charla y empecé a renovar mis conocimientos sobre antiguas civilizaciones, sobre antiguos hallazgos, sobre monumentos misteriosos. Bueno, pues fue de las últimas noticias que había tenido. Siempre tenemos todo un grupo de WhatsApp en el que se publican este tipo de cosas, ¿verdad? Pues de esas noticias fui indagando y iba tirando, iban saliendo otros, como de un hilo en el que están enganchados un montón de piezas, y bueno, se hacía tan enorme que al final, pues, y bueno, voy a tener que reducir la charla, si no es interminable. Entonces vamos a concentrarnos en algunos de los hallazgos. Algunos son más antiguos. Bueno, vamos a hablar de la isla de Pascua, por ejemplo, que todo el mundo conoce los moais de la isla de Pascua, pero hay algunas cosas que a lo mejor de la isla de Pascua no conocen todo el mundo. Entonces ha habido unas últimas excavaciones y hemos estado indagando un poquito para traernos las últimas noticias de la isla de Pascua. Hay algunas de los hallazgos que ya tienen un cierto tiempo. Estamos en 2021. Algunas ciudades sumergidas de las que vamos a hablar pues se localizaron hace ya 20 años, en el 2000, la ciudad de Mega, pero siguen siendo poco conocidas, poco divulgadas, entonces me parece interesante traerlas también aquí.
Entonces he preparado esta presentación en Prezi para hacer este viaje. Yo sé que a todos me gustaría hacer un viaje alrededor del mundo, en plan Indiana Jones no. Indiana Jones no, porque no quedaría nada para el futuro, porque lo va destruyendo todo. Pero en plan de búsqueda, en plan de investigación, en plan de sorprendernos. Entonces vamos a hacer un viaje virtual, un poquito por estos sitios. ¿De acuerdo? Quiero empezar aclarando algunos de los temas que cuando uno indaga en internet, buscando temas de arqueología misteriosa, enigmas arqueológicos, la verdad es que hay mucho publicado bueno y malo. Hay que saber seleccionar. Cuando uno busca sobre estos temas, se puede encontrar por una parte con temas muy dogmáticos, científicos, académicos podríamos decir, porque en cierto modo le falta un punto de espíritu científico a la hora de querer descubrir, y lo que hacen es enseñar lo que le han explicado a ellos y aferrarse a una serie de ideas. Y aquello que no cuadra en el modelo que tienen, pues ni siquiera lo consideran, y lo desprecian y lo desprestigian de primeras. Entonces vamos a encontrarnos, cuando navegamos por estos temas, con muchas fuentes de ese tipo. También nos vamos a encontrar con muchas fuentes que se pasan por el otro lado, fantasiosas, que no tienen ninguna base, que se inventan más de lo que ven. En ellos juega más la imaginación que el conocimiento. Bueno, la imaginación sin conocimiento es fantasía. Por lo tanto, hay que, cuando navegamos por estos temas, pues con un espíritu crítico, pero abierto a las posibilidades que se puedan presentar, pues es la forma más adecuada. Uno de los problemas más interesantes de la arqueología es justamente el de la datación, darle una edad a un hallazgo arqueológico. Y aquí hay una serie de hallazgos que son muy conflictivos en ese tema. Voy a hablaros de Gunung Padang y de la pirámide de Cuiculco, hay más, pero estos dos me parecen muy significativos. Están en diferentes partes del mundo. Aquí tenemos la isla de Java. Gunung Padang se encuentra aquí, Yakarta la tenemos aquí. Ahí se encuentra el yacimiento de Gunung Padang, en Java, mientras que el yacimiento de la pirámide de Cuiculco se encuentra en México. Aquí tenemos la pirámide de Cuiculco, muy cerca de México. Entonces son distintas partes del mundo, casi antípodas unas de las otras, ¿no? Y sin embargo tenemos un problema muy parecido en estos dos yacimientos arqueológicos. Empezamos con el de Gunung Padang, que es el más reciente que ha llegado a mi conocimiento. Evidentemente hace más tiempo que se conoce este yacimiento, pero yo lo he conocido muy recientemente. Como hemos dicho, se localiza cerca de la ciudad de Cianjur, en la isla de Java, en Indonesia. Es una estructura que se define como megalítica, una pirámide escalonada, o sea, en forma de terrazas, construida por megalitos, que son, como veis aquí, prismas. Son prismas de roca volcánica andesita, que se colocan. Esta imagen está tomada desde la terraza más superior y se ven las terrazas que hay por debajo. Este apilamiento de pilares habría constituido otra pirámide más pequeña dentro de esta pirámide grande. Aquí hay unos alineamientos de los megalitos, con una puerta incluso, algún tipo de templo o de habitáculo era, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver en el esquema general que eso se repite en varias de las terrazas, ese esquema por lo menos de ese habitáculo. Estos bloques de andesita son probablemente del propio montaña donde se está haciendo, porque eso es un cono volcánico. Y la andesita y el basalto tienen una cualidad, y es que cuando se enfrían dentro de la cámara, dentro de la chimenea volcánica, conforme se van solidificando, se van contrayendo y se rompen en prismas de este tipo.
No sé si conocen la calzada de los gigantes de Irlanda. Es un yacimiento de roca volcánica que tiene, parecen unos pilares tremendos, paralelos, columnas gigantescas. Pues se ve que han aprovechado esa fragmentación de la roca para recoger los pilares y colocarlos en la superficie. Aquí tenemos otra vista de la misma terraza. Veis aquí la pirámide y aquí el habitáculo. Hay muchas estructuras destruidas, no se sabe muy bien el orden que podían haber tenido. Tenemos aquí también una imagen más cercana de ese habitáculo. Veis cómo están de pie las piedras. Debajo también hay como una especie de enlosado, ¿no?, del suelo. Hay incluso hasta una escalera. Bueno, hay una escalera, no, hay escalera entre terraza y terraza, hay un conjunto de escaleras y estas mismas escaleras están elaboradas con esos mismos monolitos, ¿vale? Megalitos. Bien. Hay una serie de pirámides que son muy abundantes en la región, como esta de aquí. Esta se llama Pugun Rajarjo, se encuentra en la cercana isla de Sumatra, y son también pirámides aterrazadas. Son de menor tamaño, por una parte, y además están constituidas de roca y tierra, de forma que el estilo es muy diferente. Es muy diferente de lo que hemos visto ahí. Esos megalitos no se encuentran en este tipo de pirámides que son más frecuentes. Los arqueólogos han datado este tipo de pirámides en el 100 a 500 después de Cristo y hasta el 1000 después de Cristo. Son bastante recientes. Entonces, bueno, pues la asimilan a ella y entonces dicen, pues la pirámide de Gunung Padang debe de ser igual. Debe de ser de esta época porque es cuando los habitantes de Java, pues, y de Sumatra y dentro de Indonesia, pues empezaron a construir este tipo de edificios. ¿Qué pasa? Pues que se encargó, como es roca volcánica y es, en fin, hay restos orgánicos, hay varias formas de conocer cuándo se ha construido eso, pues se encargó un estudio geológico. Entonces, el estudio geológico se realizó por el geólogo Dani Hilman del Centro Indonesio de Investigación Geotecnológica, que no es cualquier persona. Hizo ese informe y la verdad es que utilizó varias metodologías para estudiar el yacimiento. Hizo estudios geomagnéticos. Los estudios geomagnéticos no solamente nos pueden hablar de la orientación magnética, sino también de estudiar los sedimentos que se han ido produciendo entre una capa y otra y decirnos qué edad tienen. Se hicieron inspecciones de georradar para determinar cómo era la estructura interna sin tener que eliminar las capas por encima. Se hicieron estudios de resistividad eléctrica también para ver dónde estaban diferentes capas que pudiera haber abajo. Tomografía sísmica. Ahora con las erupciones de la isla de La Palma nos están poniendo muchas imágenes de tomografía sísmica para ver cómo es el tamaño de la cámara magmática, etc. Por supuesto también dataciones por carbono 14 cuando había materia orgánica. Esta es la estructura, el esquema, digamos, la reconstrucción de cómo debía de ser este monumento. Cuando hablamos de las terrazas, estamos hablando de la parte superior de esta montaña, que es un cono volcánico de unos 100 metros de altura aproximadamente. Esta es la terraza 5, la más elevada, desde donde están hechas las fotos anteriores. La diferencia entre las tres primeras terrazas es muy pequeña y en la última es donde está la pirámide que hemos estado viendo en la imagen. Como veis, hay escaleras entre cada una de las terrazas y luego hay otra serie de escaleras que van hasta la base de la montaña. La montaña a su vez está aterrazada, o sea que no es solamente esto, la pirámide, esto es lo que consideran los arqueólogos actualmente como una pirámide, la parte de arriba, pero esto también está aterrazado, ¿vale?
Por lo tanto, no podemos hablar solamente de la cumbre, sino que todo el conjunto sería una gran pirámide, aprovechando evidentemente la montaña natural, que sería un cono volcánico. ¿Cuántos metros? 100 metros sería el total de alto. ¿No? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio geológico? Bueno, pues el georradar, todos los estudios de resistividad eléctrica, etcétera, nos dieron este esquema. Debajo de la montaña está la antigua cámara magmática. Dentro de la cámara magmática hay una cueva o cámara hueca, que no se sabe muy bien si fue modificada por el ser humano o no, pero hay una cámara en el interior, hay un hueco en el interior. Aquí están señaladas en colores distintas capas. O sea, lo que estamos hablando de lo que hemos visto en la fotografía sería la última, lo que llamamos layer 1, la capa 1. La capa 1 sería la más superficial, la más moderna, evidentemente. Pero esa capa 1 se apoya sobre otra capa 2, que está constituida de apilamientos de bloques de andesita prismáticos. Luego tenemos otra capa, la capa 3, que es como si dijéramos, el aterrazamiento y adecuación de esas terrazas. Y por último, la capa 4, que sería, digamos, la excavación original sobre la cual se han ido añadiendo las demás capas. ¿Vale? Eso es lo que detecta el georradar y lo que detecta este estudio geológico. Pero además, cuando se estudia la edad de cada una de esas capas, se ve que son capas que van de una edad de abajo hacia arriba, disminuyendo la edad, evidentemente. La capa 1, las terrazas megalíticas, que hemos dicho, la edad que se le da es de entre 1000 a.C. al 100 a.C. Los arqueólogos le estaban dando en el 200, 500 a.C. Entonces, básicamente, se corresponde con la edad que le damos. Pero es que las capas que hay debajo son mucho más antiguas. Es que la capa 2 tiene una edad de 5000 años. Hace 5000 años, cuando se supone que se estaban construyendo las pirámides de Egipto. La capa 3, la capa verde, tiene 7000 años antes de Cristo. Perdón, este es 5000 antes de Cristo, o sea que todavía anterior al Egipto histórico. 7000 antes de Cristo. Ya hace 9000 años. Y la capa 4, o sea, ese aterrazamiento original, se habría realizado hace 10.000 años. Perdón, 10.000 antes de Cristo, 12.000 años, en plena edad del hielo. ¿Qué pasa? Pues que claro, como no cuadra con los cálculos, pues se ha rechazado esa hipótesis. Se han rechazado todos estos datos. Si os leo la crítica que se hace a los datos de este geólogo, se dice de su estudio que es poco cuidadoso con la toma de muestras, que tiene falta de contrastación con los datos objetivos y admitidos de la arqueología, que hay errores en los cálculos del carbono 14, que hay inconsistencia en los datos, que hay una ausencia de un informe serio. Claro, si no dice lo que tiene que decir, no es serio. Es decir, que aquí pues tenemos lo de siempre. Admite lo que cuadra y lo que no cuadra, pues no se admite. Es muy interesante porque es una zona del mundo pues habitada desde muy antigua. Y entonces, pues, desdeñar este tipo de datos, que en otras partes del mundo no se desdeña, como vamos a ver más adelante, pues yo creo que es un problema de la comunidad científica. Pasamos al tema de la pirámide de Cuiculco en México. En México pasó algo parecido con esta pirámide. Mirad, aquí tenemos una imagen de Google Maps. Esta es la pirámide de Cuiculco, no sé si la veis ahí arriba. De cerca se ve muy bien su estructura, el circulito de la pirámide, lo mismo lo veis, un puntito más gordo y otro puntito más pequeño. Esa es la pirámide de Cuiculco. Y el volcán de Chitle es este de aquí.
muy cerca. Bueno, pues esta pirámide de Cuiculco estaba enterrada por las lavas del Sintele, que tuvo una erupción. Entonces dejó enterrada una parte importante de esta pirámide. Claro, como está topada por las lavas, la pirámide debe ser más antigua que la colada de lava. De lógica, ¿no? Los restos arqueológicos que se habían estudiado en los alrededores estaban hablando de un poblamiento hacia el 200 a.C. también, aproximadamente. Entonces le encargaron a los geólogos también que hicieran su estudio geológico. Vamos a tener una visión más cercana de la pirámide. ¿Veis? Este era el círculo, el puntito del que estábamos hablando. Una pirámide de planta redonda, también con varias terrazas, ¿vale? Es un poco laberinto, nos puede hacer pensar en la idea de ese laberinto circular tan tradicional. Y en esta imagen de aquí podemos ver, esta es la terraza inferior y esta es la capa de la roca volcánica que la estaba cubriendo, que se ha ido retirando. Bueno, pues se hizo el estudio de la capa de roca volcánica que cubría la pirámide. ¿Qué edad se le encontró? Más de 8.000 años de antigüedad. ¡Qué disparate! 8.000 años, si esto debe de ser del 200 a.C. Bueno, actualmente las dataciones que podáis encontrar de esta pirámide se corresponden con los 200 años. Nadie dice otra cosa. Esa cifra se consideró también un error de datación y se han corregido los métodos, etcétera, y ahora da 200 años. Lo dejo ahí. No sé si se equivocaron antes o se equivocan ahora, pero la verdad es que ahí había un desfase también muy importante. Ahí pasamos entonces a otro tema, que son los monumentos misteriosos. Aquí vamos a hablar de dos islas del Pacífico muy aisladas de todo el mundo, que son la isla de Pascua y la isla de Nan Madol, bueno, la isla de Ponape. Son dos monumentos misteriosos sobre los cuales hay sobre todo historias, leyendas muy parecidas. Mirad, las dos están en el Pacífico y diría uno, bueno, pues del Pacífico pues están cerca. No, están a miles y miles de kilómetros la una de la otra, tanto que intenté poner una imagen que recogiera las dos islas y era imposible, porque ya estaba la curvatura de la Tierra y ya no se veía. Aquí tenemos la isla de Pascua, a miles de kilómetros de Chile. Es de Chile, pero podría ser de cualquiera porque en realidad está muy lejos. Y la isla de Ponape, donde está Nan Madol, que está en los Estados Federados de Micronesia, es una de las Islas Carolinas, y ahí sí está más acompañada, ahí sí hay islas habitadas más cerca, ¿vale? Pero en Pascua está en medio de la nada. Y lo que me interesa sobre todo de estas dos islas es las historias que se cuentan de su destrucción antes de que llegaran los europeos, porque tienen dos historias muy paralelas, a pesar de estar muy separadas entre sí. Vamos a empezar con los moais. Todo el mundo se acuerda de los moais, ¿verdad? Que se encuentran apilados, formando una especie de altares, los ahi, donde se encontraban estos de diferentes tamaños, con diferentes caras. No solo son las cabezas de la isla de Pascua, que es como han pasado muchas veces la fama, tienen también su cuerpo, algunas veces tienen relieve en ese cuerpo, y también podemos ver que la mayoría tenían su sombrero. A la mayoría se les ha caído, además de un material un poco más fácil de erosionar, y entonces no se conserva el sombrero de todos ellos, pero cada uno pues tendría que tener su sombrero en ese altar. Esta es la isla de Pascua, que como se puede ver, aquí hay un gran volcán, el más grande de todos y el tercero, y aquí hay otro volcán más pequeño, el Rano Raraku, que es donde se encuentra el
la cantera de donde se tallaron todos los moais. Y en esta imagen podemos ver también las localizaciones de cada uno de los monumentos donde se encuentran los hay cargados con sus moais. Una cosa interesante de estos altares de moais, están siempre dándole la espalda al mar, mirando hacia el interior de la isla. No tienen cualquier orientación, están de espalda al mar y mirando hacia el centro de la isla. Bueno, se supone que el periodo de construcción de estas estatuas se realizó entre los siglos XII y XVI de nuestra era, porque el poblamiento de esta isla se considera muy próximo en el tiempo. Aproximadamente hacia el 800 se considera la colonización, aunque hay algunos restos un poco anteriores, los 400, 600 antes de Cristo, o sea, después de Cristo, después de nuestra era, es cuando se encuentran restos arqueológicos de habitación de la isla, ¿vale? Por lo tanto, el pueblo Rapa Nui no es muy antiguo, aproximadamente del siglo VIII-IX hasta el siglo que llegaron los europeos, que fue el siglo XVIII, ¿vale? Entonces, entre el siglo XII y el XVI sería el momento de apogeo de este pueblo de Rapa Nui, que serían los constructores de estos moais. En la cantera del Rano Raraku, el Rano Raraku es este volcán, que tiene esta ladera como si se hubiera hundido, y que todos estos puntitos de aquí son moais. Los moais en la cantera, todos estos puntitos son moais. Este que está tumbado también. Estos no se encuentran formando esos altares continuos, sino que están aislados. Si los vemos más de cerca, aquí tenemos una foto de estas que en Google Maps nos permite acercarnos y movernos por ello. Pues aquí tenemos las cabezas semienterradas, podemos movernos por aquí y ver otras cabezas todavía más enterradas que las anteriores, pero también encontramos algunos como este de aquí, que no está enterrado, está tumbado, y es curioso que estando tumbado no se haya enterrado más todavía que el otro. Los otros están enterrados hasta muy arriba, de manera que lo famoso eran las cabezas, y se descubrió que tenían cuerpo todos. Sin embargo, este que está tumbado, pues, como si una corriente a lo mejor en un deslizamiento, pues lo hubiera arrancado de su sitio y lo hubiera llevado. Pero es roca, es muy duro, no puede flotar encima de esa masa. En fin, es una situación un poco rara. Volvemos a la presentación. Bien, en las laderas de este volcán es donde se encuentran estas cabezas enterradas. Y recientemente las últimas excavaciones han sido justamente de estos dos moais que se han excavado y se ha encontrado que su base está 4 metros por debajo. O sea, están enterrados 4 metros de sedimento tienen. Y yo decía, bueno, esto no puede ser. 4 metros desde que llegaron los europeos, desde que se acabó la construcción de este tipo de monumentos, debería no sé, habría sido un ritmo de sedimentación muy alto. Me parece que sí que ha sido un ritmo de sedimentación muy alto, porque el estudio que se ha hecho, esto es como han quedado una vez que se han excavado, fijaros la altura que tienen, con la posición de una persona encima de otra ya se puede ver la altura que tiene, está muy grabado, aquí tiene el cinturón, y tiene una serie de símbolos en la espalda, es decir, tienen petroglifos. Los que están en su posición, pues seguramente se ve erosionado. La verdad es que es una roca bastante blanda, ¿vale? Está hecha de toba, es fácil de tallar, pero también es fácil de erosionar. Y aquí está la columna estratigráfica. Tenemos aquí la estatua, aquí tenemos la columna estratigráfica sin alterar, y aquí los restos de unas excavaciones anteriores con
lo excavaron hasta esta altura y luego lo volvieron a rellenar para dejarlo como estaba. Efectivamente, las rocas, los sedimentos más antiguos, los que están en la base, corresponden al año 1670 aproximadamente, después de Cristo. Por lo tanto, la antigüedad, 1675. La edad más antigua de estos sedimentos. Así que, evidentemente, estaban allí en su posición, y a partir de 1675, que es cuando se supone que hubo una guerra entre el pueblo Rapa Nui y sus dirigentes, pues entonces cuando se abandonaron los moais, cuando se tiraron de sus altares, se abandonó la extracción y se abandonaron las canteras y empezó el enterramiento. Un ritmo de sedimentación, como digo, muy elevado. Entonces, evidentemente, hay una historia, pero esta historia de la que estamos hablando, de la guerra, no es una historia que hayan contado los isleños. Cuando llegaron los europeos, en 1750, años en el siglo XVIII, 1722, fueron los primeros contactos entre los europeos y la isla de Pascua. Ya saben que la descubrieron en el día de Pascua, de ahí recién su nombre. Bueno, pues el primer contacto que tuvieron con los europeos, en la isla de Pascua había muy poca gente, se habían recluido a vivir en cuevas, no estaban para nada organizados, eran muy primitivos y habían olvidado casi todo de su historia. Contaban algunos mitos. Cuando le preguntaban, ¿y quién construyó esto? ¿Y cómo los pusieron en su sitio? Decían, había una bruja. Había una vieja bruja que los había hechizado a los moais. Y entonces les decía que salieran del volcán y se movieran ellos solitos hasta las posiciones que fueron ocupando. Pero resulta que en una celebración que hicieron en los pueblos, no invitaron a la vieja bruja. Uno se acuerda de la Bella Durmiente, ¿no? Y la malvada bruja que le echó la maldición. Como no la invitaron, se cabreó. De todas formas, esa bruja no fue tan mala como la otra, porque lo único que hizo, dijo, pues ya no hay moai, que ya no bailen los gigantes. Y los moai se quedaron en el sitio donde estaba moviéndose en ese momento, en camino a su posición. Eso es lo que contaban los Rapa Nui cuando llegaron los europeos. Fijaros que tenían también una escritura. Aquí tenemos una imagen de una estatua esculpida en la roca, pero sin terminar de separar de la roca madre. Al fondo está el cráter del volcán, que ahora mismo no está activo, evidentemente, pero que tiene agua dulce, es una de las zonas más ricas en ese sentido de la isla. Ahí verde, ¿verdad? Bueno, pues estas estatuas se quedaron ahí sin terminar, pero tenían una escritura. Los Rapa Nui se han encontrado unas tablillas, estas tablillas que le llaman las tablillas parlantes, y que resultan que son jeroglíficos muy parecidos a los que se han encontrado en la ciudad de Harappa, en la India, unos 5.000 años más antiguos de lo que se supone que son los Rapa Nui. Se supone que los grandes sacerdotes de la isla, de la época de auge, sabrían conocerla, pero cuando llegaron los europeos ya nadie sabía lo que decían. No se pueden traducir, no hay quien las pueda traducir. El pueblo Rapa Nui sobrevivió, pero su cultura no. Su civilización, si es que fue civilización, no. Entonces hay mucha... la historia de los Rapa Nui se ha reconstruido a través de la arqueología. Se sabía que eran gente bien alimentada, tenían cultivos. O sea, la isla ahora es muy seca, pero en su momento de auge no era tan seca. Cultivaban distintos tipos de cultivos, ¿vale? Tenían animales domésticos y estaban bien alimentados. Estaban organizados, porque para construir la cantidad de moai que hemos visto alrededor de toda la isla, tienen que estar organizados. Tenían una idea común, todos los habitantes de la isla.
Se calcula que pudieron haber en la isla en su momento de auge hasta 25.000 personas. Fijaros, los Rapa Nui, los últimos que quedaban en 1887, fueron 111 nativos. Evidentemente estos 111 fueron después de la epidemia provocada por el contacto con los europeos, la esclavización que se hizo de muchos de ellos también, porque había piratas que se los llevaban de esclavos, ¿no? En fin, y luego también hubo migraciones cuando se cristianizó la isla y se los llevaron a otra isla. En fin, quedaron 111, pero ya no tenían nada de su cultura, lo habían olvidado todo, ¿no? Tabillas rongo se llaman estas también. Fijaros que 1675 al 1887 y ya no queda nada, son 200 años y no queda nada de toda una cultura. A mí eso me sorprende mucho, porque decimos, bueno, algo quedará, después habrá crisis y tal, sobreviven. En nuestra cultura hubo una Edad Media y sobrevivieron muchas cuestiones del mundo clásico y se recuperaron en el Renacimiento. Aquí no ha podido ser eso, aquí se ha perdido todo. Se dice que efectivamente hubo una rebelión del pueblo contra las clases dirigentes y que esa guerra, probablemente motivada también por la superpoblación, que haría que el alimento empezara a escasear en la isla, que se eliminara parte del bosque para ampliar la agricultura y eso daría lugar también a la deforestación. Ha habido teorías que hablaban de que la deforestación era por el transporte de los moais. Parece que no ha sido ese el motivo, pero probablemente estuviera más relacionado con la superpoblación de la isla. Entonces esa superpoblación habría dado lugar a una degeneración final y habrían caído otra vez en la edad de la piedra, de una cultura pues tan organizada y tan desarrollada. Algo parecido pasa en la isla en el monumento de Nan Madol, la ciudad fantasma de Nan Madol, que le llaman. Nan Madol realmente lo que significa el espacio entre. Es una ciudad también megalítica, está construida de una serie también de pilares parecidos a los de Gunung Padang. Si los vemos aquí, esto es una de las isletas, bueno, desde aquí se ve poco, pero es un conjunto de isletas artificiales, porque están todas construidas encima del arrecife de coral, con bloques de basalto. La isla también es volcánica y está rodeada, esto se ve muy bien aquí, en esta imagen de Google. La isla volcánica es esto de aquí y está rodeada por un arrecife de coral. Y en el arrecife de coral, en esta zona de la isla, es donde está Nan Madol, la isla de Ponape, que en el idioma original es Pompey. Pero a mí me recordó mucho el nombre de Pompeya, ¿no? Aunque no fue destruida de la misma manera, fue por lo visto también por motivos humanos. Bueno, pues este conjunto de islas de Nan Madol está constituido por una serie de islotes, unos 90 islotes, de los cuales la mitad aproximadamente parece que están dedicados a cultos religiosos y enterramientos, la otra mitad parece que fueron de habitación, eran casas, eran habitados por la gente. Como veis aquí en esta imagen, están construidos también por bloques de roca magmática, de roca volcánica, prismas muy parecidos a los de Gunung Padang. Incluso más grandes, porque el peso de estos bloques se calcula entre 5 y 15 toneladas. Por lo tanto, su transporte sería bastante más complicado. Y está construido sobre el arrecife de coral, o sea que tuvieron que transportarlo, porque Gunung Padang está justo encima del volcán, pero en este caso tuvieron que transportarlo hasta aquí. Tampoco tienen los isleños una explicación a cómo se transportaron esos. Bueno, sí tiene una explicación mítica también. Al respecto de esta isla voy a intentar acelerar porque si no me va a dar tiempo de ver la mitad de lo que pienso. La historia de Nan Madol, la historia que contaban los nativos, hablan de que esa isla de Nan Madol fue construida por 17 hombres y mujeres liderados por 2 magos que eran, es que tienen un nombre muy gracioso,
Olisipa y Olisopa. Dos magos que eran los que lideraban a esos 17 hombres y mujeres, que fueron apilando esos bloques encima del arrecife de coral y los transportaron a través de un dragón. Como eran magos, dominaban un dragón que llevaba por el aire los bloques. Curioso, ¿no? Otra vez estamos con la magia para mover esos bloques, luego no tenían ni idea cómo se habían movido los nativos. Y bueno, o por lo menos estaban significando alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, esos 17 hombres y mujeres que fundaron Nammadol, digamos que civilizaron la isla, coordinaron, organizaron a la gente, ¿no? Y dieron una cultura a aquella gente, ¿no? Constituyeron incluso una dinastía, que es la dinastía Sodalé. Al cabo, conforme fueron pasando las generaciones, esos jefes de la dinastía de Sodalé se fueron haciendo más tiránicos. Al principio eran buenos, la gente los seguía, pero se fueron haciendo más tiránicos y además incluso llegaron a recluir a todos los jefes de las tribus en la ciudad de Nammadol, en aquellas casas, ¿no? ¿Para qué? Para tenerlos controlados a todos los jefes. La verdad es que vivían a cuerpo de reyes porque en Nammadol no hay terreno para cultivar, el agua que hay es salada, por lo tanto dependían de los recursos de tierra adentro, evidentemente. Pero desde ahí ejercían su poder. Se volvió tan tiránico el poder de esta gente que hubo una rebelión. La rebelión sería del héroe Isokelkel, que sería un héroe extranjero, hijo del dios del mar, que viendo cómo estaban sometidas la gente del pueblo, pues los lidera y los lidera. Hay otra guerra, derrocan a los Sodalé y abandonan Nammadol. Entonces hay también una idea de guerra. También se supone que en esta isla pudo haber en su momento de auge entre 20.000 y 25.000 habitantes, muy parecido también a la isla de Pascua. Entonces parece que es un proceso muy parecido, una guerra que acaba con ese orden establecido, la selva ocupa su lugar y la ciudad se queda como una ciudad fantasma, ¿vale? Aquí hay otro enlace para ver cómo, para llevarnos a visitar Nammadol, como veis, son unas calles estrechas, están en esas calles empedradas con los bloques de basalto, aquí pasa un canal. Hay quien dice que debajo del Nammadol que vemos hay otro Nammadol submarino, oculto. No he encontrado ningún tipo de estudio que lo haya buscado, que lo haya investigado. Por lo tanto, a lo mejor lo que estamos viendo es la cúspide de otra cosa todavía mucho más amplia. Se han hecho muy pocas dataciones de radiocarbono de esta estructura. Hay que tener en cuenta que el agua sube la marea y baja la marea. Por lo tanto, es más complicado. Está ocupado por la selva también. Pero me llamó la atención la forma de destrucción de esta civilización también en solamente dos... ¿Esto qué es? Vamos a ver. Aquí, dale. Esa forma de destruirse en las dos civilizaciones o las dos culturas del mismo modo también muy parecido. En dos partes del Pacífico tan separadas entre sí. Bueno, y luego podemos ir a lo que la selva oculta. Las ciudades engullidas por la selva. Hay algunas muy conocidas como Angkor, ¿verdad? Bueno, yo he encontrado dos en América, la megápolis maya, en Guatemala, que se encuentra localizada en la reserva maya, ¿no? La reserva de la biosfera, es un lugar protegido, evidentemente. Está en la zona del Petén, donde están las ruinas de Tikal, que son muy conocidas, pero esto está engullido por la selva, ¿no? Y la otra está en Perú.
la pirámide que se llaman de Paratoari, relacionada con la idea, perdón, aquí quería ver a este mapa. En Perú, también en la selva amazónica, también en la reserva de la biosfera del Amazonas, de Perú. Entonces están las dos cubiertas por vegetación y no se conocía de su existencia hasta que hemos podido estudiarlas con metodología de satélite. Bueno, de la megápolis de la selva Guatemala, fijaros lo que se ha descubierto. Esto es los puntitos, todos estos puntitos son construcciones de un tipo o de otro. Todo esto ocupado por la selva, debajo de la selva. Una serie de estructuras increíbles. Bueno, se habla de 10 millones de habitantes que pudo tener esta zona. 10 millones de habitantes. Imaginaros una ciudad como Nueva York, que de pronto alguna catástrofe hubo para que se abandonara y es engullida por la selva y nadie se acuerda siquiera de ella. Y no cuenta de ella. Es que se supone que eran 10 millones de personas los que podían habitar aquí. Se han encontrado, se han detectado con la tecnología LIDAR, que puede cartografiar el suelo por debajo de los árboles, templos, pirámides, carreteras, sistemas de riego, casas, un montón de construcciones. Y están engullidas por la selva. En pocos cientos de años ha desaparecido de la superficie de la Tierra, engullida por la selva, y su historia también, porque los historiadores no tenían conciencia de que esto era así, no tenían noticia. Y en cuanto a la pirámide las pirámides de Paratoari, aquí hay una foto que fue la primera noticia que hubo. No sé si se ve bien, hay poca luz, pero son como unas estructuras piramidales que están alineadas en dos líneas. Hay una línea de pirámides y otra línea de pirámides. Bueno, esa zona, ahí sí había historia. Se decía que cuando la conquista española, los incas se llevaron el oro que quedaba para protegerlo de la avaricia de los conquistadores y se lo llevaron a una ciudad escondida en la selva. Entonces ha habido muchas expediciones que han ido por esa zona buscando ese oro de los incas. Muchos Indiana Jones que se han metido por ahí. Muchos han desaparecido. Es una zona muy peligrosa. Es muy, muy difícil de llegar. Ahí no llegan los turistas. Ahí ha habido una serie de expediciones que han podido llegar pues, con mucho dinero y con muchas dificultades. Y los que han llegado, los pocos que han llegado, bueno, esta imagen de aquí, que si buscáis la pirámide de Paratoari la podéis encontrar, es una reconstrucción idealizada, que no se ve así allí. Es verdad que están al lado de un río, pero hay mucha selva y no se destacan tanto. Los que han llegado allí dicen que son estructuras naturales. Es raro, porque yo nunca había hablado de, como geóloga tampoco soy especialista en todos los temas de geología, puede haber muchas cosas que yo no conozca, pero nunca había oído hablar de estructuras de este tipo. Dicen que son una especie de dunas orientadas. Si son dunas, las dunas sí pueden generar este tipo de estructuras, pero ahora mismo están ocupadas por la selva, están cubiertas de árboles, o sea que sería en una época en la que ahí no había tanta humedad. Ahora bien, si eso era natural, que puede ser, esto no es natural, y esto se ha encontrado también en las proximidades de esa zona. Estos son petroglifos, parece como un mapa, ¿verdad? ¿No hace pensar en un mapa? O si estuvieran indicando la localización de esa ciudad inca, pero no son petroglifos de estilo inca. Entonces son muy primitivos, muy misteriosos también. Entonces, ¿es allí donde se encuentra la ciudad perdida de los incas? No se sabe. Otro enigma para seguir investigando. Vamos a pasar entonces de las ciudades sumergidas en la selva a las sumergidas en el océano. Y voy a ir un poquito más rápido porque si no la gente se va a aburrir. Dos monumentos sobre todo es de los que voy a hablar.
de Yonaguni, que ya hace tiempo que se descubrió, se localiza, fijaros, en Japón, pero Japón en este conjunto de islas, en este archipiélago que tiene hacia el sur, y aquí en la zona más al sur es donde se encuentra el monumento de Yonaguni, debajo del mar, evidentemente. Parece ser que hace 10.000 años el trópico de Cáncer coincidía justamente en esa zona. El segundo yacimiento, el segundo monumento sería el de Guanacavives, en Cuba, y se encontraría en esta zona de aquí, ¿vale? También antípodas, uno y otro, distintas partes del mundo. Vamos a ver entonces de Yonaguni, que ha sido muy estudiado, ha habido geólogos que han estudiado estas ruinas, estas son las imágenes que se pueden obtener del monumento de Yonaguni, son como especie de escalones, también se habla de pirámides, no tiene una forma regular, es muy irregular, pero efectivamente parece que tenga como especie de terrazas, distintas terrazas con escalones de acceso de una a otra. Es una estructura muy rara, pero desde luego natural tampoco parece que sea, ¿vale? Si es artificial no sabemos muy bien. Fijaros que túneles se encuentran también en la base del edificio, en donde se encuentra este túnel. Si vamos a una imagen, esto sería la reconstrucción de cómo es el monumento. Veis que hay aquí como una especie de camino que lo rodea, y llega un momento en el que empieza a subir la escalera y empiezan a conectarse con una especie de laberinto, unas partes de otra del monumento. ¿Es un monumento? ¿Había algo arriba que se ha perdido con el tiempo? ¿O es una cantera? Que también es otra explicación, que podría ser una cantera de la que se han extraído rocas. Porque natural, si es que se han desprendido las rocas de aquí, ¿dónde están? Porque no están en la base. Es decir, de naturaleza, naturales no parece que sea. El autor que más lo ha estudiado, que es Masaki Kimura, que es sismólogo y lleva muchos años estudiando este monumento, él está convencido de que no es natural, de que es una construcción artificial. Se relaciona también con, él lo ha relacionado con la gente que vivía en la zona, pero hace miles de años. ¿Por qué? Porque esa zona ahora está, la parte más baja está a 25 metros bajo el nivel del mar, y la parte más superior está a 5 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, debía de estar el nivel del mar más bajo para que la gente pudiera ir o extraer roca o construir un templo, lo que fuera. Y eso como mínimo sería en el 8000 a.C., hace unos 10.000 años, 11.000 años antes de la tripulación. Entonces, esa zona estaba habitada en esa época. Hay enterramientos de esa época de una cultura común que no se conoce muy bien de dónde proceden, y hay algunos enterramientos, algunas vasijas y algunos elementos relacionados con ellos, pero debieron de ser los que lo construyeron, si es que es de origen humano. Y en cuanto, bueno, esto ya no lo he visto. El otro monumento, el de Nega, es también muy misterioso. Como he dicho, este se descubrió en el año 2000. Una compañía submarina, el Exploramar, que estaba buscando pecios alrededor de las costas de Cuba, pues dio con el sonar con esta imagen. Esto no tiene ningún significado natural, Esta estructura sí que parece como cámaras, muros, columnas. Cuando esta imagen se lleva a una imagen en 3D, se reconstruye, tenemos una imagen así. Parecen pirámides y una serie de plazas delante, ¿verdad? Si lo comparamos esto con monumentos mayas, fijaros, esto es lo que hay debajo del mar, esto es Tikal.
De forma que, fijaros, es que parecen calco uno del otro. Parece efectivamente que es construido. Además hay este tipo de estructuras, digamos, de gran tamaño que se han detectado con el radar, pero luego hay otras que se han visto ya con cámaras que se han sumergido. Está muy profundo esto, ¿eh? Esto está a 650-700 metros bajo el nivel del mar. Esto ya no ha esperado a que subiera al nivel del mar, sino que se ha hundido por procesos de desplome, de prendimiento, etc. ¿Vale? Aquí ha habido otro tipo de proceso. No, perdón. El estudio geológico. Se han encontrado este tipo de estructuras, con la cámara, cubos, rocas con aristas cúbicas y piramidales. Eso es lo que ha fotografiado la cámara. O sea que hay por una parte estructura organizada como con muros, pasadizos, etcétera, y otras con pirámides y otras pequeñas que serían los bloques con los que están construidos. Cuando se ha comparado la naturaleza de estas rocas con las rocas de alrededor, no es de la misma naturaleza. No es que sean granitos, como se ha dicho en algún sitio, pero desde luego no son de la misma naturaleza que las rocas que les rodean. La estructura que tiene tampoco es la estructura de desplome que hay alrededor. Y además hay una pátina, digamos, de color negro que la envuelve, que es muy misteriosa y no se sabe muy bien de qué es. Y el resto de la roca de alrededor no la tiene. O sea que es otro misterio, ¿vale? Y me están avisando de que ya llevo mucho tiempo, de manera que voy a correr un poquito. Luego, si queréis, podemos aumentar, profundizar, si queréis, que es lo que os quedéis con ello. No puedo terminar este repaso sin venir a esta ciudad de Göbekli Tepe, ciudad, digamos, santuario de Göbekli Tepe, porque es fantástico, es impresionante, es que pone el vello de punta. Göbekli Tepe, fijaros, esta estructura, esta es el aspecto que tienen dentro, son muros. Son recintos circulares con los muros de piedra, con una serie de pilares que los sostienen en forma de T, y en el interior de las cámaras hay otros pilares más altos, también en forma de T, y tienen unos relieves impresionantes. Vamos a ver los relieves. Fijaros. ¡Qué pedazo de relieve! Todos de animales, los animales muy bien representados. Fijaros este lagarto, aquí tenemos un jabalí, todos animales muy peligrosos, no son animales domésticos, pero tampoco son animales fruto de la caza, ¿vale? Porque son animales peligrosos. Aquí hay un escorpión, aquí hay buitres, en fin, veis que hay una serie de animales que son peligrosos, la mayoría de los que están representados. A personas hay muy pocas representadas. Hay quien identifica aquí un hombre sin cabeza, con su bracito sin cabeza y con el pene erecto, no sé, hay quien ve de cosas abiertas por todos lados. Podría ser también la cola de esta especie de ave que hay aquí, no lo sé. La cuestión es que de humanos hay muy poco, y lo poco que hay de representación humana son estos de aquí. Ay, perdón. Aquí. Este de aquí. Este es uno de los pilares centrales, ¿vale? Y tiene también su relieve. Si os fijáis, los brazos vienen por aquí, por el lateral. Estos son las manos. Vienen puestas las manos en la posición de la cintura, encima como de un taparrabos. Que hay quien ve aquí también los genitales. Yo veo un taparrabos. La cuestión es que están puestas las manos en la cintura, ¿de acuerdo? Y a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo, el obelisco de Tello, en Tiahuanaco, que tiene una postura muy parecida. Es verdad que aquí las manos no están en la cintura, están en posición de ofrenda, con una ofrenda en cada una de ellas, pero a ver si no se parece también al Moai de Pascua en la posición, ¿verdad que sí?
Bueno, es curioso porque se supone que estas son muy modernas. ¿Qué edad tienen la ciudad de Göbekli Tepe, el santuario de Göbekli Tepe? Pues 11.500 años. Hace 11.500 años. Se supone que todavía no había entrado el neolítico, no se había desarrollado todavía el neolítico. Aquí, como decía antes, sí se ha aceptado esa cifra, esa antigüedad. ¿Por qué? Bueno, quizá porque sería 9.600 años antes de Cristo, 11.600 años. Se supone que, bueno, este conjunto, que no es solamente un templo, es un conjunto, un montón, se han destapado 6, que yo sepa, no sé si es en el tiempo en el que no se ha publicado todavía se ha descubierto algo más. Se sabe que hay por lo menos otros 14 cubiertos de roca. Son, como veis, complejos, circulares, con cámaras adosadas, bastante complejas. Entre medias no sabemos si es el sedimento que echaron para cubrirlo, porque es que esto se cubrió intencionadamente, ¿vale? Esto no ha esperado a que el tiempo llegara y lo cubriera de tierra, sino que fue cubierto intencionadamente en el 8000 a.C., en el 8000 y pico a.C., intencionadamente cubierto, por lo que desde entonces ni nadie lo ha podido explotar, nadie lo ha podido reutilizar, y nadie se lo ha podido gastar. La erosión no se ha preservado también de la erosión. ¿Porque lo cubrieron? Con tierra, con piedra. Era una montaña, cuando llegaron los arqueólogos y lo descubrieron. Entonces fue intencionadamente cubierto y eso lo ha preservado. Entonces los restos que hay ahí no han sido manipulados de ninguna manera y no hay más remedio que admitir esa edad. Pero claro, esto choca con las interpretaciones de los arqueólogos, porque es que es anterior al neolítico. Es que el neolítico, que se supone que se desarrolla en esta zona, efectivamente, el creciente fértil. En este mapa vemos lo que se llama el creciente fértil, la zona donde se supone que se inició el neolítico y a partir de ahí se expandió lentamente a otras zonas del mundo, donde se descubrió la agricultura y la ganadería. Bueno, pues los yacimientos que tenemos señalados aquí, si veis, del siglo VII al VIII antes de Cristo, son los más abundantes, pero es que Göbekli Tepe es todavía más antiguo. Miren, yo he dicho siglos, no, milenios antes de Cristo. Pero es que es más antiguo que todo eso. Los restos orgánicos que se han encontrado en Göbekli Tepe son restos de animales de caza y de cereales también, pero cereales silvestres. Que sobre los cereales y el inicio del neolítico, la verdad que también sería interesante organizar una charla, pero en fin, porque los cereales del neolítico, los cereales que he cultivado, no son los cereales silvestres, tienen una mutación fundamental y no sabemos muy bien cómo se ha pasado, no se sabe cómo se ha pasado de las especies silvestres a las cultivadas. Pero los animales que hay en la zona de Göbekli Tepe son de caza, como si fueran banquetes rituales y que se dejaron allí esos restos. Por lo tanto, se considera que es anterior al neolítico. Y sin embargo, construir esto, primero se requieren unos artistas impresionantes. Fijaros, esto es una reconstrucción de cómo debían de ser estos recintos. Una reconstrucción en 3D de cómo serían estos recintos, con sus vigas, sus pilares laterales, sus pilares centrales. Eso requiere una organización muy grande. Esto no lo hacen un pueblo de cazadores recolectores del Kalahari. Y se supone que eran cazadores recolectores. O bien los pueblos cazadores recolectores no eran los salvajes que nos imaginamos, y eran gente mucho más culta, porque fijaros, es que el arte que desarrollan es impresionante, ¿vale? Es que es impresionante, yo me quedo pasmada cuando veo eso. Aquí hay auténticos artistas, hablando de la figura humana, humanoides. Ya estamos otra vez.
Esto tiene este tipo de presentaciones, que cuando se te va, se va. Este tipo de figuras no representaban al hombre así porque no supieran representar al hombre. Si sabían representar a los lagartos como lo representaban, ¿por qué no iban a poder representar al ser humano? Igualito, ¿no? Sin embargo, parece que son figuras idealizadas de dioses, ¿no? Así sí se entiende, que tengan esa figura humanoide, ¿vale? Pero no tan realista como la de los animales. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones, resumiendo ya, para no alargarme mucho, que se hacen? Porque ya están cambiando, con Göbekli Tepe se están cambiando las interpretaciones, ¿no? Fijaros, la idea anterior al descubrimiento de Göbekli Tepe es que, primero, en el Neolítico, sobre el 8000 a.C. aproximadamente, hace 10.000 años, se descubrió que sembrando semillitas volvían a crecer plantas, entonces se podían recolectar, y que encerrando animales se les podía domesticar y tener carne siempre. Se descubrió o se inventó la ganadería y la agricultura. Eso da nacimiento al Neolítico. Claro, como ya hay alimento asegurado, pues entonces primero se produce el sedentarismo, porque si se va a plantar este terreno, ¿para qué nos vamos a ir a otro? Nos quedamos aquí, hacemos aquí nuestras casas y se produce el sedentarismo. Eso da lugar a un aumento de la población, ¿vale? Hay alimento suficiente y empieza la población a organizarse. Hasta el punto en que hay que organizar las casas, cómo se producen, y para que empiece el urbanismo, a desarrollarse las ciudades. Y a partir de ahí se dice que se empiezan los primeros templos. Después de todo eso serían cuando se organizan las religiones. Pero Göbekli Tepe le da una vuelta a todo eso y dice que el proceso es al contrario. Primero serían los templos, cuando todavía ni se ha descubierto la agricultura. La religión sería la que aglutinara a la gente, la que le diera un sentido a su agrupamiento, la que le diera un sentido de futuro, la que le diera un sentido y le diera lugar a que se asentara cerca de la zona de culto. Y eso haría que en esa zona aumentara la población. Y al aumentar la población había más necesidad de alimentos. Y eso conduciría a que inventaran, bueno, también daría lugar al urbanismo, y eso daría lugar a que se desarrollara la agricultura y la ganadería. Con lo cual es un proceso totalmente inverso. La religión no es la consecuencia de tener alimento y de este tipo de economía, sino que este tipo de economía es la consecuencia de ese orden que aporta la religión. A mí me parece esto muy interesante en muchos sentidos. Por lo menos ya es un cambio significativo, porque entre otras cosas lo que nos habla es de que estos pueblos de la era del hielo ya no eran esos brutos que normalmente nos imaginamos. En la cultura del magdaleniense, el magdaleniense es un conjunto de yacimientos relacionados con la pintura rupestre, por ejemplo. La cultura magdaleniense tiene esta distribución en Europa, en la Europa atlántica, España, Francia, incluso algunos en Inglaterra. Aquí están los yacimientos españoles más importantes, el de Nerja, en Málaga, donde hay, la cueva de Nerja, sabéis que hay un enterramiento, una mujer de hace 20.000 años, tendría unos 20 años creo también, que tenía esa mujer. Por aquí tenemos los yacimientos más importantes, aquí tenemos Altamira, y aquí hay un montón más en los Pirineos. Pero si eso ponemos el mapa de cómo era el clima en esa época, pues fijaros qué mapa teníamos en esa época. Estos eran glaciares. En torno a los glaciares era donde estaban todos esos restos, la mayoría en cuevas. Y por aquí teníamos todos los glaciares de los Alpes, el gran glaciar de la Europa del Norte, que se fue extrayendo después,
Entonces estamos hablando de que son pueblos asociados al hielo. Entonces los que estaban, y los enterramientos en la cueva, no son todos los habitantes que hubo allí, son muy pocos, son unos pocos enterramientos los que hay. Entonces, allí había gente. ¿Dónde vivían? Desde luego no vivían en la cueva. Aunque en algunas cuevas se han encontrado restos de utilización, etcétera, lo más probable es que las cuevas fueran centros de culto también, pero no centros de habitación. ¿Dónde vivían y cómo vivían esta gente? Pues entonces no lo sabemos. Sí sabemos, por ejemplo, que utilizaban, esto es el Toro de Altamira, son la gente que dibujó esto. No podemos pensar que fueran brutos, ignorantes y torpes. Es que eran grandes artistas. Aprovechaban el relieve natural de la roca para darle esta vitalidad a la obra. Y algunas de las herramientas que se han conservado de ellos son arcones y agujas, de forma que ya cosían agujas de hueso. Y aquí los arcones, algunos son pequeños y algunos son grandes para cazar ballenas. Las ballenas no se pescan no se cogen en la orilla. Para coger una ballena hay que coger un pedazo de barco y meterse en el mar. Y hay que saber navegación para poder volver a casa. Por lo tanto, este pueblo magdaleniense, del cual solo nos quedan las pinturas rupestres y algunos restos y algún que otro enterramiento, que eran cazadores y recolectores y que eran grandes artistas, también eran navegantes. Entonces hay una autora muy interesante que es Nelly Settegast, que escribió un libro que se llama Platón prehistoricista o algo parecido, en el que habla de que lo que cuenta Platón en la Atlántida fue una guerra que hubo realmente entre estos pueblos de esta zona de Europa, que asociamos con la cultura magdaleniense, y los pueblos del creciente fértil, dentro del cual estarían los griegos. Y efectivamente se han encontrado enterramientos muy abundantes en la zona de contacto entre estos dos pueblos, en los cuales se encuentran, son enterramientos masivos, y los esqueletos tienen numerosas puntas de flecha y puntas de lanza, con lo cual fueron muertos por otros seres humanos. De forma que parece que fue un enfrentamiento, una guerra, y que quizá la guerra que cuenta Platón fue esa precisamente, que duró varios siglos. Una guerra bastante importante. Bueno, la guerra de los siglos, bueno, a lo mejor como la de los 100 años, ¿no?, que tenía sus tiempos de descanso también. De forma que, pues, no quiero insistir más, simplemente que hace 11.700 años esa guerra podía haber impactado en el imaginario colectivo, hasta tal punto que aunque se perdieran las ciudades que dieron lugar o que construyeran esos seres humanos de esa época, su historia permaneció contada por los egipcios, y luego a través de los egipcios llegaría esa historia a Platón. Si queréis saber más, ahora podemos preguntar para lo que queráis. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, cuando tengamos financiación a lo mejor organizamos una vuelta al mundo para visitar alguna de los sitios. Muchas gracias.